Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien y que el curso esté transcurriendo de la mejor de las formas posibles. En este vídeo, en el vídeo de hoy, voy a explicar los fundamentos, los inicios de la filosofía política moderna, una de las cuestiones que a mí más me apasionan dentro de lo que sería la historia del pensamiento occidental. Concretamente vamos a ver el contractualismo moderno, inaugurado por Thomas Hobbes, pero también voy a explicar a otros dos autores contractualistas que son John Locke, que es el padre del liberalismo político moderno, así como también Rousseau, un autor francés que dio lugar al republicanismo moderno y que fue muy influyente tanto en la Revolución Francesa como luego a lo largo del siglo XIX en muchas de las corrientes igualitarias, por ejemplo el socialismo, que surge, como digo, a lo largo del siglo XIX. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Como digo, el contractualismo, concretamente tres figuras, Hobbes, Locke y Rousseau. Y dicho esto, bienvenidos. Comencemos explicando qué es el contractualismo. El contractualismo es una teoría filosófica, concretamente una teoría propia de la filosofía política moderna, que intenta dilucidar, que intenta un poco examinar cómo deberían ser las sociedades y cómo debe ser la comunidad política, el Estado, las instituciones, ¿no? Y que hace este examen a partir de una idea. ¿De qué idea? De la idea de que una sociedad y todas sus instituciones, el Estado, por ejemplo, que es la institución más importante de todas, pues viene que todas las instituciones que conforman el Estado son legítimas en la medida en que se basan en una especie de contrato o de pacto social que se daría entre todos los ciudadanos. Un pacto o un contrato que lo que hace es sacar a las personas, a los individuos, de lo que se conoce como un estado de naturaleza. La idea de estado de naturaleza es una de las ideas más importantes del contractualismo, una idea con la que van a trabajar todos los autores contractualistas. ¿Qué es el estado de naturaleza? Pues bien, el estado de naturaleza sería ese estado en el que nos encontraríamos si no existiese el Estado, si no existiesen las instituciones y si no existiesen las leyes. En otras palabras, el estado de naturaleza viene a representar el estado en el que nos encontraríamos si no hubiese una serie de leyes que rigen y que normativizan cómo debemos comportarnos en sociedad. Bien, es característico de todos estos autores partir de esta idea para, a partir de esta idea, empezar a reflexionar cuál es la función de la comunidad política, cuál es la función de las leyes, cuál es la razón de ser del Estado. Conviene precisar que para estos autores no es que hubiese en un pasado un estado de naturaleza y que hubo un momento en el que hubo un contrato o un pacto y se salió de ese estado de naturaleza para crear un estado. No, la idea de estado de naturaleza es una idea ficticia que lo que busca es examinar cómo seríamos nosotros sin leyes y por tanto dar cuenta de cuál es la función de la ley, de por qué existen leyes. Entonces, algunos van a decir, por ejemplo, que existen leyes para garantizar la seguridad. Y a partir de esta idea se empiezan a desarrollar una serie de consecuencias sobre cómo tiene que ser la sociedad. El primer autor contractualista fue Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es un autor inglés que nace en 1588, en plena crisis política en Inglaterra. Pues bien, Thomas Hobbes tenía una concepción bastante pesimista de cómo es la naturaleza humana. Él consideraba que el ser humano se rige principalmente por intereses egoístas. Y basándose en esta idea, Hobbes esboza una idea de un estado de naturaleza que sería una especie de estado de guerra de todos contra todos. Concretamente, Hobbes define al ser humano como un lobo para el hombre, ¿no? El hombre sería un lobo para el hombre. Latín, homo homini lupus. Esto se debe a que en este estado de naturaleza, que como digo sería una especie de estado de guerra, cuando hablamos de estado de guerra en Hobbes, conviene tener en cuenta que no se trata de un estado en el que estemos continuamente en guerra los unos contra los otros, sino que es un estado en el que siempre es posible la guerra. A veces la habrá, a veces no,
pero el asunto es que no está garantizada la seguridad y no está garantizada la paz. En cualquier momento puede haber un conflicto, en cualquier momento puede mi vecino intentar apuñalarme por la espalda para intentar robarme, porque no habría en este estado de naturaleza, que es un estado de guerra, como estoy diciendo, no habría una ley que castigase este tipo de actos, ni tampoco un poder que ejerza este mismo castigo cuando se incumple la ley. ¿A qué se debería este conflicto continuo? ¿A qué se debería este estado de guerra? Pues esto se debe a varias razones o varias características propias del ser humano. La primera característica es que somos iguales. Hay una igualdad entre todos los seres humanos, no es una igualdad absoluta, no es que todos seamos absolutamente iguales, sino que hay una relativa igualdad en lo que se refiere a nuestras capacidades. El asunto es que todos tenemos una serie de puntos fuertes y una serie de puntos débiles. Algunos podemos ser más fuertes que otros, otros serán más inteligentes o más astutos. De tal forma que, aunque algunos tienen más fuerza y otros más inteligencia, esta relativa igualdad de las capacidades conduce al hecho de que en el estado de naturaleza ninguna persona impondría su voluntad de forma clara y evidente sobre los demás. Todos en cualquier momento podrían utilizar sus capacidades propias para acabar traicionando la voluntad o directamente atacando a cualquier otro. Y ahí siempre sería posible cualquier tipo de conflicto, guerra en el estado de naturaleza. Pero no es suficiente con que todos tengamos las mismas capacidades. Tenemos que tener algún tipo de motivación para que existan este tipo de conflictos. ¿Por qué se dan este tipo de conflictos? Pues considera Hobbes que hay tres grandes pasiones o tres grandes características del ser humano que conducen a estos conflictos. El primero sería... Están llegando las fallas y suenan los petardos de fondo. Estupendo. Bueno, ¿cuáles serían estas pasiones o estas características que se dan en el ser humano y que conducen a que sin una ley, sin un soberano, sin un Estado, estaríamos en una especie de estado de guerra de todos contra todos? Lo primero es que los recursos son limitados. Y como los recursos son limitados, como la comida que hay por ahí, por ejemplo, es limitada, pues entramos en un estado de competencia, competimos los unos por los otros por esos recursos. Y esto va a hacer que esta competencia va a hacer que muchas veces pues, se genere conflicto. Y a esto se suma, piensa Hobbes, la desconfianza, ¿no? Si no hay un soberano, lo que habrá, si no hay una ley que nos permite saber que si alguien hace algo que no toca va a tener un castigo, pues nosotros, piensa él, estaríamos continuamente desconfiando de los demás. Y a esto se suma el deseo, la aspiración de todo ser humano, piensa él, de alcanzar la gloria, ¿no? Lo cual puede conllevar que acabemos tomando decisiones que sean moralmente cuestionables. Por todo esto, por esa relativa igualdad y al mismo tiempo por la competencia, la desconfianza y la búsqueda de la gloria, en el estado de naturaleza, el estado de naturaleza sería un estado de guerra, un estado en el que es posible siempre el conflicto y por tanto un estado del que tenemos que salir. No hace falta salir y esto es algo que todos podemos entender porque todos tenemos miedo a la muerte. La muerte sería siempre una posibilidad en un estado de naturaleza de estas características. Pues bien, para entender la forma mediante la cual se sale del estado de naturaleza y se da lugar a ese contrato o a ese pacto que creará el Estado, para esto Hobbes introduce la idea de ley natural. La idea de ley natural o el concepto de ley natural es un concepto que ya encontramos en la filosofía medieval, pero que en Hobbes significa otra cosa. Cuando en Hobbes hablamos de ley natural, esto es importante, cuando hablamos en Hobbes de ley natural, hablamos de una ley de la razón. En buena parte de la filosofía medieval, la ley natural es una ley divina. En Tomás de Aquino, por ejemplo, la ley natural ya no es una ley divina, sino que es la captación racional de la ley divina. En Hobbes, ya directamente, ya la ley natural no es una captación racional de una ley divina, es directamente una ley de la razón. Y es que Hobbes va a ser heredero
de esa idea de Descartes que establece que la razón es la misma en todas las personas. Comienza Descartes diciendo en el discurso del método que el buen juicio o razón es lo mejor repartido del mundo. Pues esta idea la tiene también Hobbes, la comparte Hobbes, y a partir de aquí caracteriza la ley natural como una ley de la razón y por tanto una ley universal que todos somos capaces de comprender. Y la primera ley natural, el asunto reside en que la primera ley natural vendría a decirnos que tenemos que salir del estado de naturaleza para dar lugar a un estado social. Y para ello va a hacer falta darle todo el poder a un soberano. La idea de soberanía va a ser una idea fundamental dentro de la teoría política moderna, hasta el punto en el que a día de hoy, por ejemplo, todas las constituciones europeas trabajan con esta idea. Todas las constituciones europeas establecen quién es el soberano. La Constitución española, por ejemplo, dicta que el soberano es el pueblo español. Entonces, te conviene entender qué significa esto del soberano o qué es la soberanía. El soberano sería, por decirlo así, quien tiene el poder absoluto. Y es que el poder soberano o la soberanía es una forma de entender el poder político, tipo de poder, que se caracteriza primero por ser indivisible. La soberanía no se puede dividir. Esto es una idea que saca Hobbes de Bodino. La segunda característica del poder soberano es que es un poder territorial, es un poder que se ejerce sobre un determinado territorio, y conviene también tener en cuenta que la soberanía es un poder absoluto en el sentido de que es el poder de tomar una decisión y que esa decisión sea última. En otras palabras, que no hay nadie por encima de ti, del soberano, que pueda hacer rectificar esa decisión. Por ejemplo, hay muchos partidos políticos que consideran que la Unión Europea supone una cesión de soberanía por parte de los estados, ya que habría muchas decisiones que toman los estados, pero que no toman los estados de forma última porque estaría por encima de los estados la Unión Europea, pudiendo hacer rectificar o pudiendo pedir que las leyes estatales se modifiquen. Entonces, importante esto, la soberanía es un poder absoluto en el sentido en que es el poder de tomar una decisión última, que sea la última decisión que se toma sobre una determinada cosa, que después de tomar esa decisión no haya ninguna institución que pueda volver a tomar otra decisión sobre una determinada cuestión. Pues bien, uno de los autores que más tratan esta idea es, por supuesto, Thomas Hobbes. Él considera que sin un soberano, sin alguien, sin un sujeto que tenga este poder absoluto, el poder de hacer las leyes, de dictar cómo nos tenemos que comportar en sociedad y también de poder castigarnos, si no existiese una persona que tuviese este poder, nos encontraríamos en ese estado de naturaleza sin leyes, conforme al cual siempre es posible que alguien venga y de forma impune me robe, me ataque o me arrebate la vida o la vida de mis seres queridos. Hace falta, por tanto, que pactemos, que llevemos a cabo esa especie de contrato social entre nosotros, conforme al cual decidimos quién va a ser el soberano. Dado que en Hobbes la soberanía es un poder absoluto y que el soberano, por tanto, tiene el poder de hacer y deshacer según le convenga, y que además él considera que el soberano, al ser el autor de las leyes, está por encima de la ley, dado que se dan todas estas ideas en la filosofía política de Hobbes, Hobbes es el gran representante o el gran defensor del absolutismo monárquico, de la monarquía absoluta. No obstante esto, no obstante lo dicho, conviene precisar también que hay algunas ideas, unas pequeñitas ideas en la filosofía de Thomas Hobbes que luego van a ser importantes también en otras corrientes que se van a oponer al absolutismo monárquico. Por ejemplo, él va a desarrollar una idea del representante, de la figura del representante, que va a ser importante en el liberalismo, así como también va a tener una concepción de lo que es el pueblo típicamente liberal. Es que, ¿qué es el pueblo? Vamos a pensar un poquito qué es el pueblo. Para Hobbes, el pueblo aparece cuando aparece la comunidad política. Esto es, antes del pacto social, para Hobbes no existe el pueblo. Lo que existe es la multitud. Y con el término de multitud, lo que quiere expresar Hobbes es que no compartimos en el estado de naturaleza nada como para poder llegar a ser un pueblo. Porque detrás de la idea de que existe el pueblo, de que existe un
solo pueblo está la idea de que compartimos algo, un elemento cultural o cualquier otro tipo de realidad que nos une y que hace que dejemos de ser una simple multitud dispersa que no comparte nada para pasar a ser un pueblo, como dicen en Cataluña, un sol poble. Pues bien, para Hobbes, lo que nos constituye en un pueblo no es una lengua ni una cultura, es la existencia de un representante, concretamente la existencia del soberano. Pasamos de ser multitud a ser pueblo precisamente cuando acordamos entre todos nosotros elegir a alguien que tenga ese poder absoluto para poder castigar cuando no se cumplen las leyes, así como para también hacer esas mismas leyes. En resumen, Hobbes se distancia de la filosofía política clásica en la medida en que la filosofía política clásica tiene como punto de partida la existencia de comunidades políticas, y él considera que lo que existe como punto de partida es el individuo y que la comunidad política y por tanto también el pueblo es una creación posterior. Y en este caso lo que crea al pueblo sería la figura del soberano en tanto que representante de todas las demás personas, de todos los ciudadanos. Pues el soberano vendría a actuar en nuestro nombre. Y para explicar esto, Hobbes no utiliza el término de representantes, esto es una idea que surgirá más adelante, pero él utiliza un término que es una expresión que es la de persona artificial. Mientras que todos nosotros seríamos personas naturales, una persona artificial sería esa persona o ese representante que viene a actuar en nuestro nombre. En Hobbes, el representante, o mejor dicho, la persona artificial, es la causante de que exista el pueblo. Pues al tener todos un mismo soberano o un mismo representante, pasamos a tener ese rasgo en común que da lugar a algo que todos compartimos, que da lugar a una mínima homogeneidad conforme a la cual podemos comenzar a decir que somos un pueblo. Dicho esto, vamos ahora a pasar a la figura de John Locke. Con Locke vamos a ver cómo, a partir del contractualismo, se desarrolla el liberalismo político. El contractualismo de Locke se parece en muchas cosas, en muchos aspectos, a la filosofía de Hobbes, pero también se distancia en muchos otros. Por ejemplo, Locke parte también de la idea de estado de naturaleza, pero para Locke el estado de naturaleza no es un estado de guerra, no es un estado de continuo conflicto, sino que para Locke el estado de naturaleza es un estado de libertad e igualdad. De libertad en tanto que al no haber una serie de leyes que nos digan cómo tenemos que actuar, tenemos una libertad absoluta, y de igualdad, pero no en el sentido en que lo era para Hobbes, ¿no? Decía antes que para Hobbes la naturaleza es un estado de igualdad en el que más o menos tenemos todos unas mismas capacidades, más o menos. Para Locke, cuando habla del estado de naturaleza como un estado de igualdad, es porque en estado de naturaleza tenemos todos por igual una serie de derechos naturales. Ahora bien, ¿qué es el derecho natural? La idea de derecho natural también está en Hobbes. Para Hobbes, los derechos naturales son todas esas capacidades que por nuestra propia naturaleza nosotros tenemos, ¿no? Para Hobbes, tenemos unas capacidades, esas capacidades nos dan unas libertades y esas libertades son nuestros derechos naturales. Entonces nosotros los tenemos. Y cuando pactamos, cuando hacemos el contrato social y elegimos al soberano, le damos este derecho natural, lo cedemos al soberano. Para Locke el derecho natural es algo parecido, pero no es exactamente lo mismo. Considera Locke que el derecho, nuestros derechos, esos derechos que tenemos por naturaleza, realmente no son nuestra propiedad. Nosotros no podemos ceder estos derechos. Los derechos, por así decirlo, están por encima de nosotros. Nosotros gozamos, disfrutamos de estos derechos, pero no son nuestra propiedad. Esto para el liberalismo va a ser muy importante, pues esta es la forma que van a tener los liberales, especialmente Locke, de criticar a la esclavitud, ¿no? Si tú, por ejemplo, no puedes apostar jugando a lo que sea tu vida y esclavizarte, es porque el derecho a tu vida no es tuyo, no es tu propiedad y por tanto no lo puedes vender, no lo puedes ceder.
Es un derecho que está por encima de ti y que tú disfrutas de él. El asunto con los derechos naturales, con la idea de derecho natural en Locke, es que pone una serie de límites que tienen que ser respetados. Y la razón de ser del Estado, la razón de ser, la función del contrato y del pacto social, no va a ser tanto garantizar la seguridad y eliminar la guerra, garantizando la paz, sino que va a ser garantizar esos derechos naturales de los que todos disfrutamos. A ojos de Locke, uno de los derechos más importantes, uno de esos derechos que todo Estado tiene que respetar, es el derecho de propiedad. ¿En qué consistiría el derecho de propiedad? El derecho de propiedad es el derecho de poder decir que hay cosas que son tus cosas y que nadie puede apropiarse de ellas, que nadie puede quitártelas, ¿no? Por así decirlo. Para lo que este derecho es fundamental, pues la propiedad es la primera forma que tenemos de garantizar nuestra propia subsistencia. Si tú no tuvieses una casa que poder decir que es tuya o que tienes derecho a usarla y no pudieses decir esto mismo de los alimentos que compras, por ejemplo, pues no podrías garantizar tu subsistencia. Y además, considéralo que la propiedad se justifica en la medida en que en el estado de naturaleza lo que hacemos al trabajar es poner una parte de nosotros en todo aquello que trabajamos, de tal forma que los frutos de nuestro trabajo, nosotros tenemos el derecho a poder decir que son nuestros. Te pongo un ejemplo muy sencillito que pone el propio Locke en su segundo tratado sobre el gobierno civil. Él en el segundo tratado sobre el gobierno civil, pues pone el ejemplo de las manzanas que tú recoges. Tú puedes ir por el campo y recoges unas manzanas y tú al recoger estas manzanas estás poniendo un esfuerzo, ¿no? Las manzanas por naturaleza están por ahí, pero tú al recogerlas estás haciendo algo, estás poniendo de tu parte y al tú poner algo de tu parte estás generando ese derecho de propiedad. Y eso es, ese esfuerzo tuyo, ese trabajo tuyo, es lo que da legitimidad o validez a que esas manzanas ahora sean tus manzanas. Y esto mismo, pues con una cabaña. Tú haces una cabaña, entonces tú estás poniendo algo de ti, tú primero lo piensas y luego esto que has pensado lo proyectas sobre las maderas y construyes una cabaña que es tu cabaña, porque es tu cabaña, porque la has hecho tú, porque has puesto algo de tu parte. El asunto es que considera Locke que la propiedad tiene unos límites naturales. Piensa él que en estado de naturaleza no podríamos empezar a acumular y acumular riquezas y acumular posesiones, pues hay unos límites que son naturales, que principalmente se deben al hecho de que las cosas se estropean y de que además no podemos usarlo absolutamente todo. Piensa él que no es legítimo apropiarse de más manzanas, por ejemplo, de las que te puedes comer. ¿Para qué? No tendría sentido. Y además dice él, no puedes apropiarte de tantas cosas que al final pues, se estropeen, porque las manzanas se pueden estropear. Pero este límite natural se puede rebasar, podemos ir más allá de este límite. ¿Cómo? Pues piensa él que hubo un determinado momento en el que acordamos que un determinado objeto va a tener un valor en concreto. Ese objeto va a ser la moneda. La moneda no se hace mala, no se estropea, como si se estropean las manzanas. La moneda que está hecho de minerales que se conservan sus cualidades, y esto hace que yo pueda empezar a acumular monedas y que esas monedas, a diferencia de las manzanas, no se hagan malas. Y además yo, conforme voy acumulando dinero, pues puedo en un determinado momento hacer uso de ese dinero. Si yo tengo tropocientas manzanas, no voy a hacer uso de esas manzanas, entonces ¿para qué tenerlas? Ahora, con el dinero la cosa cambia. El asunto es que para Locke, además, el dinero representa un acuerdo previo al contrato que da lugar a la comunidad, al contrato que da lugar al Estado. Nosotros, ¿no?, aceptamos el valor del dinero y el dinero tiene un valor porque lo aceptamos todos. Y si no lo aceptásemos todos, que el dinero tiene un valor, el dinero no serviría para nada. El dinero sirve, tiene un valor de cambio, lo podemos intercambiar cosas por dinero porque así lo aceptamos entre todos, lo hemos, por así decirlo, consensuado. Entonces, ese consenso que da valor al dinero piensa Locke, que ser respetado por parte del Estado. Como también el Estado tiene que respetar la propiedad privada, pues como digo, el derecho de propiedad es un derecho natural e inalienable. Con inalienable lo que quiere decir es que no se puede ceder, como estaba explicando antes. Dado que para Locke
la función de la comunidad política, la función del Estado no es simplemente la seguridad, sino que también va a ser respetar los derechos naturales, él nos ofrece una visión del Estado bastante distinta a la que nos ofrecía Hobbes, ¿no? Para Locke es fundamental que no haya un poder absoluto. De hecho, Locke introduce la idea de que los poderes tienen que estar separados, una idea que luego heredará Montesquieu y que va a ser fundamental del Estado de Derecho. Locke habla concretamente de tres poderes distintos: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder federal. El poder federal sería ese poder que tiene una parte del Estado y que tiene que ver con la relación que tiene el Estado con otros estados. El Estado tiene que acordar acuerdos comerciales, o tiene que a veces guerrea contra otros estados, otras veces tendrá que hacer acuerdos de paz, y todo esto lo decide el poder federativo. Y luego también nos encontraríamos con el poder legislativo, que para Locke lo ideal es que el poder legislativo, que es el poder de hacer leyes, no lo tenga una sola persona, sino que esté en toda una cámara, en el Parlamento. Y luego, además, el tercer poder, el segundo poder, es el poder ejecutivo, el poder de aplicar las leyes. Pues bien, el asunto es que para Locke es importante que no haya ningún poder absoluto, no haya nadie con un poder que esté por encima de estos tres poderes. En otras palabras, para Locke el poder sí es divisible. Para Hobbes la soberanía es indivisible. Para Locke el poder es divisible, se divide en estos tres poderes y hay algo por encima de estos tres poderes, pero no es una persona. ¿Qué es lo que hay por encima del poder legislativo? ¿Qué es lo que hay por encima del poder ejecutivo? Las leyes. Las leyes, piensa él, están por encima de los poderes. ¿Por qué? Porque las leyes tienen que ser las mismas para todos. Y esto para él es fundamental, porque él consideraba que en el absolutismo monárquico que defiende Hobbes, cada uno de nosotros tiene una relación con el soberano que supone que el soberano puede hacer con nosotros lo que le dé la gana. Locke llega a decir que si el soberano tiene el poder absoluto, nosotros estamos en una relación de estado de naturaleza con el soberano. Pues nada nos garantiza a nosotros que el soberano vaya a respetarnos, vaya a respetar nuestros derechos, ¿no? Y eso nos sitúa, como digo, en un estado de naturaleza. Entonces dice Locke, dentro de la filosofía de Hobbes, las personas, los ciudadanos, están entre ellas en un estado social, pero las personas están en relación con el soberano en un estado natural. Y esto no puede ocurrir. Lo que tiene que ocurrir es que no haya dentro de un estado espacio para el estado de naturaleza, que sea todo estado social, que los derechos se vean garantizados, que no haya nadie que pueda, conforme a su propia voluntad, someterme o hacer conmigo lo que le dé la gana. Entonces, él lo que hace es solucionarlo diciendo que va a haber tres poderes divididos y que la ley va a estar por encima de esos tres poderes. Lo cual quiere decir que todos tenemos que respetar unas mismas leyes, que también los legisladores tienen que respetar las leyes que ellos mismos legislan, que tienen que respetar las leyes previas al hecho de que ellos estén legislando y que cuando cambien las leyes tienen que hacerlo cumpliendo estas mismas leyes. Pues de lo contrario, si no se diesen todas estas condiciones, habría alguien por encima de la ley y que tendría el poder absoluto. Esto conduce a que en los escritos de Locke él no utiliza el término soberanía. El término soberanía no aparece más que cuando él habla de Dios, ¿no? Dios sería el soberano en todo caso. Pero no hay un soberano humano. ¿Por qué? Porque lo que está por encima de todo no es la voluntad de una persona, sino que lo que está por encima de todo va a ser la ley, ¿no? Como digo, la obra más importante de Locke, que es el segundo tratado sobre el gobierno civil, la soberanía está ausente, como lo está también, por cierto, en la Constitución americana. La Constitución de los Estados Unidos es una constitución que no menciona la idea de soberanía. Es una constitución en la que, a diferencia de las constituciones europeas, la soberanía no aparece, porque es una constitución bastante más preocupada en encontrar un equilibrio de poderes que en reconocer quién tiene el poder absoluto. Luego ya, pues, ocurre lo que ocurre, ¿no? Como en todos los lados. No me voy a meter en valorar particularidades políticas de ningún sitio. Me parece un fregado. Bien, dicho esto, acabo con Locke y ahora vamos a pasar al contractualismo de Rousseau. El hombre nace libre, sin embargo se encuentra en todas partes encadenado.
Con esta frase da inicio el filósofo francés Rousseau a su obra más importante, El contrato social. Con esta frase, Rousseau va a desarrollar todo un contractualismo, una teoría del Estado que se basa en la idea de contrato social, pero lo va a hacer dándole un giro a muchas de las ideas que encontramos en Hobbes. Rousseau, al igual que Hobbes, va a ser soberanista. También va a defender la idea de soberanía, pero con él va a aparecer por primera vez la idea de la soberanía popular, la idea de que el pueblo tiene que ser el soberano, mientras que Hobbes consideraba que la soberanía tiene que estar en manos de una persona o de unos pocos, y por tanto se suele considerar que Hobbes es el principal autor del absolutismo monárquico. Rousseau habla de soberanía en términos de soberanía popular o también en algunos momentos en términos de soberanía nacional. La idea es que el soberano, el que tiene el poder absoluto, va a ser el pueblo. Ahora bien, ¿cómo llega Rousseau a esta idea? Pues llega a esta idea partiendo de una idea de estado de naturaleza bastante distinta a la que encontramos tanto en Rousseau, tanto en Hobbes, perdón, como en Locke. Y es que para Rousseau el estado de naturaleza es un estado de libertad y es un estado además donde las personas se ven guiadas por su bondad natural. Rousseau considera que todos tenemos una bondad natural, que todos tenemos la capacidad de empatizar, que todos tenemos la capacidad de sentir pena por los más desaventajados, por quien sufre más. Y nos pasa, es una cuestión de sentimientos. Tú ves a alguien que está sufriendo y pues no disfrutas viendo a alguien sufrir, no, sufres un poquito. Para Rousseau existen en el ser humano de forma natural todos estos sentimientos morales. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, piensa él, es que la cultura, es que la sociedad nos ha envilecido, nos ha vuelto peores de lo que realmente somos. Rousseau tiene una idea muy pesimista de la evolución social, mientras que en su época se está poniendo de moda la idea de progreso, la idea de que las sociedades van progresando y van mejorando poquito a poco. Rousseau es muy crítico con esta idea. Él considera que no vamos mejorando, que hemos ido empeorando, que nuestra capacidad para empatizar, que esa bondad natural, que esos sentimientos naturales que tenemos y que nos permiten saber muchas veces qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues todo eso la sociedad nos lo ha ido el supuesto progreso social realmente nos ha ido quitando todas estas capacidades morales y esta bondad natural. Y se trata, piensa él, de recuperar todo esto. Se trata de pensar el Estado de una nueva forma, de una forma tal que devuelva a las personas a esa libertad natural que tenían en el estado de naturaleza. Y esto lo va a hacer introduciendo uno de los conceptos que van a ser más importantes a partir de ahora, tanto en la filosofía política como en la filosofía moral. Él va a hablar de libertad en términos de autonomía. ¿Qué es la autonomía? Bien, la autonomía, si vamos directamente a la etimología de la palabra, ¿no? Es una palabra que está formada primero por un prefijo auto y luego por el término nomos. Nomos es una palabra de origen griego que significa cultura, pero también significa normas, leyes. Es la palabra que utilizaban los griegos para hablar de todo lo cultural, incluidas las leyes y las normas. La autonomía sería, por tanto, la capacidad que tiene uno de darse a sí mismo sus propias leyes, de darse a sí mismo sus propias normas, de regirse por sus propias ideas. Esto sería una persona autónoma en términos filosóficos, ¿no? Es una manera de entender la libertad. La libertad como esa capacidad que tenemos para regirnos siguiendo nuestras propias ideas, para seguir una serie de leyes, pero que sean nuestras leyes. Pues bien, a ojos de Rousseau, para que el Estado social, para que la sociedad sea libre, tiene que ser autónoma. Esto es, tiene que regirse por sus propias leyes. Tenemos que dar con alguna especie de contrato o pacto social, tenemos que dar con algún tipo de criterio, de institución, ya veremos qué, ¿no? Que nos permita poder llegar a pensar que las leyes son nuestras. Ahí es donde piensa él que habrá libertad en la sociedad. Cuando todos los ciudadanos puedan llegar a pensar y puedan llegar a sentir que las leyes que obedecen, sí, las obedecen, pero al mismo tiempo son sus leyes y por tanto están siguiendo sus propias leyes, están siguiendo sus propias normas. De tal forma que se compatibilizaría, sería compatible la obediencia a las leyes, pero también la libertad. Pues bien, el asunto reside en que para conseguir esta compatibilidad entre la obediencia a la ley y la libertad, considera Rousseau que el pueblo tiene que ser el soberano.
Él considera que tiene que haber un poder absoluto que va a ser también indivisible, que es la soberanía, ese poder que consiste en que un sujeto puede tomar una decisión y no hay otro sujeto que pueda corregirla. Pues en el asunto es que para Rousseau ese sujeto va a ser el pueblo. El pueblo tiene que tomar las decisiones de forma conjunta y tiene que hacerlo sin delegar esta capacidad a nadie. Esto es, tiene que hacerlo de forma directa, sin mediación de ningún tipo de representante. Tiene que hacerlo, como digo, insisto en esto, de forma directa. De esta forma, si se da en un Estado la soberanía popular, una idea que es fundamental en nuestras constituciones, la Constitución española, por ejemplo, establece que el soberano es el pueblo. Esta idea de la soberanía popular está naciendo aquí con Rousseau y es lo que le permite a Rousseau poder decir que si se diese esto, todas las personas seríamos, en tanto que parte del pueblo, seríamos soberanas y por tanto somos los creadores de la ley, y en tanto que ciudadanos particulares obedecemos a la ley, de tal forma que estamos creándolas, pero las obedecemos. Al crearlas nosotros son nuestras leyes, al obedecerlas parece que son leyes de otras, pero somos nosotros, piensa él, quien en este caso, si se da este criterio, el hecho de que la soberanía está en el pueblo y que las decisiones son tomadas de forma conjunta, de esta forma podemos decir que somos libres en un determinado estado social. De esta forma se corregiría eso que dice él y que comenzaba yo diciendo de que el hombre nace libre pero se encuentra en todas partes encadenado. Para librarnos de esas cadenas hace falta la soberanía popular. Ahora, esto a nivel teórico muy bonito, pero ¿cómo se lleva a cabo? Para explicar un poquito cómo debería llevarse a cabo, esto es para darnos un criterio, una idea regulativa, una idea que nos puede orientar la acción política, cómo tomar decisiones. Él va a introducir la idea de voluntad general. ¿Qué es esto de la voluntad general? Bien, la voluntad general es lo contrario a la voluntad de todos. Empiezo explicando qué es la voluntad de todos y a partir de aquí luego explico lo que es la voluntad general. La voluntad de todos sería, por así decirlo, la suma de los intereses de las personas. Entonces, pongamos que tú, pues a ti te interesa una serie de cosas y a mí me interesan otras. ¿No? Pues si conseguimos que esos intereses sean compatibles más o menos y los vamos sumando y luego llevamos a cabo una serie de acciones para que tus intereses y los míos se cumplan, pues estaríamos siguiendo por la voluntad de todos, la voluntad de todas las personas, el conjunto de todos los intereses individuales. Para Rousseau, esto es nefasto, porque piensa él que realmente esto no es posible y que además esto es regirse por una cuestión puramente egoísta. Si lo que se trata es de guiarnos por nuestros propios intereses, estamos siendo egoístas. Si lo que estamos intentando es conseguir que cada uno consiga o lleve a cabo sus intereses particulares e individuales, esto no va a conseguir realmente nunca a la práctica que podamos convivir de forma pacífica y que al mismo tiempo podamos decir que somos libres a la par que seguimos las leyes. Hay que regirse por otro tipo de voluntad, por la voluntad general. ¿Qué es la voluntad general? La voluntad general es esa voluntad que no busca el interés particular o la suma de todos los intereses particulares, sino que lo que busca es el interés colectivo, que lo que busca es el bien común. Piensa Rousseau que todos tenemos la capacidad de pensar en el bien común. Esta es una capacidad que tenemos todos. ¿Por qué tenemos todos esta capacidad? Porque en Rousseau, al igual que pasa en Locke, al igual que pasa en Hobbes, al igual que pasa en Descartes, al igual que va a ocurrir en la filosofía de Kant, en todos estos autores modernos, la razón, la capacidad de discernir qué es lo verdadero de lo falso, ¿no? De diferenciar entre lo verdadero y lo falso, la capacidad de diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, esta capacidad la tenemos todas las personas. Y esto es fundamental en la filosofía moderna. Y esto es también muy importante en la filosofía de Rousseau. Si podemos regirnos por la voluntad general, esto es, si podemos pensar en el bien común, es porque todos tenemos razón. Y eso es lo que permite, realmente piensa él, que podamos llegar en una asamblea, por ejemplo, a ponernos de acuerdo y a llevar a cabo una serie de leyes que piensen en el bien común, que busquen lo mejor para todos y que, como cada uno es capaz de entender racionalmente que esa ley sigue el bien común, y esto lo podemos entender todos racionalmente, podemos llegar, por medio de este pensamiento racional, podemos llegar a pensar que esa ley es nuestra, porque la entendemos, la comprendemos, sabemos que es lo mejor para todos. Es lo que tú harías si tú realmente tuvieses que decidir qué es lo mejor para todos. De esta forma, si la ley surge de esta voluntad general,
piensa Rousseau, se consigue la autonomía allí donde también hay leyes. Se consigue la libertad allí donde también hay obligaciones. Para acabar, me gustaría mencionar dos ideas, dos consecuencias que extrae Rousseau de su teoría y que además van a ser dos ideas que van a ser muy influyentes en las décadas posteriores. Se trata de dos ideas que realmente están muy relacionadas, pues las dos trabajan con un concepto político fundamental a partir de Rousseau, que es la idea de igualdad. Para Rousseau hace falta una determinada igualdad. Para Rousseau, si no hay una cierta igualdad, es imposible que todos nos podamos llegar a sentir libres. Y de hecho él habla de igualdad en dos sentidos. En un primer sentido que podemos decir que es un sentido de igualdad nacional y luego una igualdad económica. Vamos a empezar por la igualdad nacional. Él realmente no nos habla de la nación, pero sí que introduce una serie de ideas que luego van a dar forma a la idea moderna de nación. Con esto no estoy diciendo que la idea de nación no exista. Con esto lo que es antes de Rousseau. Pues lo que estoy diciendo es que a partir del siglo XIX se va a empezar a igualar la idea de soberanía popular con la idea de soberanía nacional. Veréis que en muchos contextos, no en todos, pero sí en muchos contextos, allí donde se dice soberanía popular, allí donde se dice que el pueblo tiene el poder absoluto, lo que se está diciendo es que la nación tiene la soberanía, que la nación tiene ese poder absoluto. ¿Por qué? Pues por esta idea de que para que el pueblo tenga el poder tiene que ser un pueblo. Si el pueblo no es un pueblo, sino que lo que es multitud, esto es gentes diversas, dispersas, con criterios distintos, con culturas distintas, con diferentes formas de ver la vida, pues entonces nunca van a poder estar unidos. Para que todo el pueblo pueda ser libre y pueda, por tanto, todo el pueblo junto, unido, pueda legislar, piensa Rousseau que tiene que haber una cierta cultura que todos compartan. ¿Y esto cómo se consigue? Él no considera que sea una cuestión de rasgos naturales. No, la nación no se consigue a través de una serie de rasgos naturales. No es que todos tengamos que tener el mismo color de piel ni nada por el estilo. No, él dice que eso se consigue simplemente a través de la educación. Que se trata de educar de una forma tal, esto es, de educar de una manera que vaya haciendo que los ciudadanos se sientan pertenecientes al pueblo. Se trata, dice él, de educar para desarrollar un sentimiento de pertenencia. Entonces, si tú consigues que las más jóvenes vayan desarrollando este sentimiento de pertenencia, pues se sentirán pertenecientes al pueblo y entonces podrán llegar a pensar que cualquier decisión tomada por el pueblo es su decisión, porque la ha tomado el pueblo y él es parte del pueblo. Como digo, esta idea influirá mucho a Robespierre, por ejemplo, y luego va a ser muy importante en el desarrollo a lo largo del siglo XIX de tantos y tantos nacionalismos. Como también florecerá en el siglo XIX el socialismo, y lo hará también muy influenciado por Rousseau. Muchos autores socialistas, y no solo socialistas, sino también comunistas, como por ejemplo Marx, son lectores de Rousseau. Y es que Rousseau nos comenta en el contrato social que para que podamos todos ser libres hace falta una cierta igualdad. ¿No? Él lo que nos viene a decir es que la igualdad es lo que posibilita la libertad, porque la libertad es verdadera libertad, piensa él, cuando es libertad para todas las personas. Esto es cuando todos tenemos unas mismas e iguales libertades. ¿No? Libertad e igualdad, piensa él, están muy, muy relacionadas. Y nos pone un ejemplo muy sencillito. Él nos viene a decir que en una sociedad nadie debería ser tan pobre como para necesitar venderse. Porque si se vende, pues ya no está siendo libre. Y nadie debería ser tan rico como para poder comprar a los demás o para poder comprar el voto o la opinión de los demás. Entonces hace falta una cierta igualdad económica, no una igualdad económica absoluta. No, no se trata de que todos cobremos lo mismo, piensa Rousseau, pero sí de conseguir que nadie sea tan pobre ni tan rico. Una igualdad económica relativa para poder decir que la situación económica de todas las personas les permite ser libres. Y estas, como digo, son las dos ideas de igualdad con las que va a trabajar Rousseau. Primero una igualdad de carácter cultural o nacional y luego una igualdad de carácter económica. La igualdad económica nos permite la libertad, la igualdad cultural permite que todos seamos parte del pueblo y que sea, por tanto, el pueblo el que toma las decisiones.
en ambos casos, la igualdad en última instancia lo que nos permite es ser libres. En un lado nos permite una libertad posibilitada por lo económico, en el otro lado nos permite sentirnos parte del pueblo y que cuando el pueblo legisla podamos decir que esas leyes son nuestras. Y hasta aquí la filosofía de Rousseau. Finalizo aquí también con el contractualismo. Espero, ojalá, haberme explicado bien, ojalá poder ayudaros, ojalá que este vídeo sea de vuestro interés. Y si es así y queréis agradecérmelo de alguna manera, pues yo os agradecería mucho que me dejéis un comentario, una suscripción, un like, lo que vosotros consideréis. A mí este tipo de gestos, la verdad es que me animan mucho a continuar. Nada, oye, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!